Bien. A ver, entonces, vuelvo a repetir esta parte, ¿ya? Como recordando. Primero, esto muy básico para el futuro examen de universal, para los futuros exámenes, ¿no? ¿Quiénes eran los mecenas en el Renacimiento? Respuesta, ¿no? Los mecenas eran aquellas familias o aquellas personas que se encargaban de proteger y de contratar a los grandes artistas del Renacimiento, ¿ya? Como eran familias poderosas o eran personajes que pertenecían a familias poderosas económicamente, tenían la capacidad y tenían el dinero para poder contratar a estos artistas y también para protegerlos, ¿no? ¿Entendido? Eso era un mecenas. Entonces, en las ciudades de Italia, donde nace el Renacimiento, se va a dar esta curiosidad o particularidad de que las ciudades más importantes de Italia entraron en competencia por quién se podía contratar a los mejores artistas de esa época, ¿no? La semana pasada yo dije, es como ahora, ¿no? Los clubes de fútbol entran en competencia quién da más dinero y se lleva a los mejores futbolistas, ¿no? Ya, pero en esa época, en la época del Renacimiento, pues no buscaban, no pagaban a los futbolistas, ¿no? Más ese deporte no existía todavía en esa época, sino se peleaban por los artistas, por contratar a los grandes artistas, fueran pintores, fueran arquitectos, fueran escultores, fueran literatos también que escribían obras o poemas, ¿no? Por ellos se peleaban, ¿no? A ellos trataban de ofrecerle más dinero para que vayan a trabajar a sus respectivas ciudades, ¿no? Entonces, eso hacía un mecenas, ¿sí? Y vimos que en la ciudad de Florencia, donde nace el humanismo y donde también prácticamente nace el Renacimiento, los mecenas de esta ciudad son una familia, la familia de los Medici, donde destaca un personaje llamado Cosme, pero más destaca su hijo, Lorenzo el Magnífico, ¿no? Que era una persona muy ilustrada, muy preparada y que era muy amante, muy pegado a esto del humanismo y del renacimiento, ¿no? Entonces él va a contrastar, a buscar a los artistas para que trabajen para su ciudad. Es por eso que actualmente, si uno tiene la fortuna, la suerte de viajar a Italia y viajar a Florencia, va a encontrar en Florencia pues muchas iglesias, muchas obras arquitectónicas que fueron construidas en esa época. Va a encontrar estatuas, va a encontrar museos donde están las pinturas, donde se exhiben estas obras del Renacimiento, ¿no? Fruto de que Lorenzo el Magnífico contrató, por ejemplo, durante un tiempo, Leonardo da Vinci, que es uno de los artistas de esta época, trabaja en Florencia, ¿no? Luego después se va a otra ciudad, ¿no? Entonces en Florencia fueron los Medici. Acá en Génova y Venecia, escuchen, lo que vemos hoy día, eran ciudades que se dedicaban al comercio. Génova y Venecia son ciudades que están frente al mar, ¿no? O sea, tienen un gran puerto, ¿no? La actividad comercial se realizaba por mar. Entonces, los genoveses y los venecianos se convirtieron de la noche a la mañana en ciudades muy ricas, muy poderosas económicamente debido al comercio, ¿no? Viajaban a la India por mar, cruzaban el Mediterráneo, llegaban a Asia y de ahí realizaban a pie en caravanas, llegaban a la India y traían productos de la India a Europa y luego los vendían. Y estos productos eran muy requeridos en Europa. Entonces estas ciudades se vuelven millonarias, las dos ciudades. ¿Entendido? Entonces, Génova y Venecia también observan que la ciudad de Florencia, que la ciudad de Milán, que la ciudad de Roma, estaban en competencia por adornar sus ciudades con obras artísticas del Renacimiento. Entonces los genoveses y los venecianos dijeron, ¿y nosotros por qué no lo vamos a hacer? Si nosotros tenemos el dinero para poder contratar a los artistas. ¿Ya? Entonces, a partir de ese momento, los comerciantes genoveses y los comerciantes venecianos van a contratar a los artistas del Renacimiento. ¿Ya? Es por eso que hace unos minutos les dije que los mecenas, tanto en Venecia como en Génova, son los grandes comerciantes. ¿Ya? Precisamente aquellas personas que tenían el dinero, fruto de su actividad comercial, para poder contratar a los grandes artistas que estaban de moda en esa época. ¿Ya? Muy bien, vamos a leer un poquito acá sobre Venecia. ¿Ya? Le voy a pedir a, a Víctor, que nos lea esta parte de acá hasta donde dice iluminadas. Por favor, Víctor.
A mediados del siglo XV, Venecia había alcanzado su apogeo, además de su supremacía marítima. Las campañas de expansión territorial en tierra firme le habían proporcionado el debut de ricas ciudades, tales como Pauda, Verona, Brescia, Bérgamo y Cremona, aunque también significó enormes gastos en guerras que con el tiempo la debilitarían seriamente. En la época, Venecia contaba con 150.000 habitantes y era reputada por sus artesanos y artistas que dieron origen a la llamada Escuela Veneciana, cuyas influencias se extenderían por toda Europa. La tintura, los trabajos en lana, seda y encajes, la orfebrería y la cristalería se desarrollaban rápidamente. Decenas de comunidades diferentes, armenios, turcos, árabes, alemanes, judíos, animaban a los canales con sus idiomas y vestimentas. Los reyes y príncipes extranjeros eran recibidos con un esplendor nunca visto en otra parte, que incluía fuegos artificiales, bailes y regatas en el Gran Canal. Los nobles organizaban a menudo todo tipo de distracciones, desde bodas suntuosas con impresionantes cortejos a serenatas nocturnas con gonglonas iluminadas. Ok, miren, no sé si ustedes habrán visto que en la ciudad de Venecia, en las calles, en muchas de las calles de Venecia, para cruzar de una vereda a otra, en vez de cruzar por una pista, cruzas en bote. No sé si has visto, en la ciudad de Venecia se caracteriza porque las calles están separadas por canales, ¿no? Como tipo ríos, ¿no? Entonces ese es un gran atractivo que tiene Venecia hasta la actualidad, ¿no? Para pasar de un lado a otro, vas a pasar, vas a pasar por estas góndolas que dice acá, o botes, ¿no? Por los famosos canales, los famosos canales de Venecia, ¿no? Y eso era un atractivo que había en esa época, ¿no? Entonces era una ciudad muy lujosa en esa época. Vamos a pedir esta última parte que lo lea Derian, a ver. Entregada a la magnificencia, Venecia subvencionada a los mejores artistas para embellecerse. Tintoretto, Tiziano, Veronese, Bellini, Negretti solo son algunos de los nombres que firman las más importantes creaciones artísticas de la ciudad, en la cual también trabajaron los mejores arquitectos italianos. Fue una Venecia donde se creó la primera biblioteca pública de Europa, la Biblioteca Marciana, y donde se alentó el desarrollo de la imprenta, aún de libros prohibidos en otros lugares. Ya, acá tenemos, gracias Derian. Miren, acá tenemos una imagen, ¿ve? De Venecia, la ciudad de los canales. Miren, acá vemos una construcción de esa época y ustedes ven, acá está la góndola o el bote y acá está, mira, la calle no es pavimentada, sino es con agua, ¿no? Con estos canales, ¿no? No toda la ciudad de Venecia es así, ¿no? Pero gran parte de la ciudad es así, con canales, donde la gente pasa o va a transitar en medio de estos botes o góndolas, como lo llamaban, ¿no? Es una ciudad por eso muy famosa en esa época y hasta ahora lo es, ¿no? Entonces acá ustedes ven, estamos viendo, esta es una obra de la arquitectura, ¿no? Este tipo de construcción, ¿no? Ahora vamos a entrar a la otra ciudad, Génova, ¿ya? Vamos a entrar a Génova y vamos a pedir, la ciudad de Génova también era una ciudad de grandes comerciantes, ¿ya? Y que también va a entrar a la competencia de contratar a los grandes artistas. Vamos a pedir a Emerson que nos lea, ¿ya? A Emerson vamos a pedir que nos lea esto de acá, ¿ya? A ver, Emerson, te escuchamos. A ver, vamos a esperar un ratito a Emerson.
A ver, Emerson, ¿no puedes leer? A ver. Por eso es que digo que prendan las cámaras, pero de repente ni está en la clase, de repente es de otro lado. A ver, vamos a pedirle a Milagros, está Milagros, ¿no? A Milagros que nos lea, ¿ya? A ver, Milagros, te escuchamos. Sí, sí, profesor. A ver, te escuchamos. Las riquezas de la ciudad crecieron notablemente gracias a su, profesor, a su participación. A ver, parece que se le ha ido la señal. A ver, Mucho. a ver, si no se le escucha bien, madre. Vamos a pedir a ver a otro alumno que nos lea, a ver quién puede leer, a ver. A ver, Dulce, a ver, tú nos lees, Dulce, por favor. Lo de Génova. A ver, Dulce, te escuchamos. Las riquezas de la ciudad crecieron notablemente gracias a su participación en la Primera Cruzada. Su participación permitió la adquisición de grandes privilegios para las comunidades génovas, trasladadas a muchas localidades de la Tierra Santa. El punto álgido de la fortuna genovesa se produjo en el siglo 13. XIII, con la firma del Tratado de Ninfeo, 1261, con el emperador bizantino Miguel Octavo. VIII, paleólogo que expulsaba de hecho a los venecianos de los estrechos que conducen al Mar Negro. Poco después derrotaron definitivamente a Pisa en la batalla de Meloria en 1284. En 1298 los genoveses derrotaron además a la flota veneciana cerca de la isla dálmata de Curzola. El dominio de los mares estuvo en manos de Génova durante unos 70 años, hasta la Segunda Gran Guerra con Venecia, culminada con la Guerra de Chioggia en 1372. Durante esta guerra de fines del siglo 12. XII cayó prisionero el veneciano Marco Polo, quien durante su prisión en el Palacio San Giorgio dictó al Rustichello da Pisa, su compañero de celda, el relato de sus viajes. Tras el paréntesis del siglo 15. XV, marcado por las epidemias de peste y por la dominación extranjera, la ciudad vivió su apogeo a partir de la liberación a manos de Andrea Doria en 1528 y durante todo el siglo siguiente en el que la vieja aristocracia mantuvo una gran vitalidad, sobre todo en el ámbito económico. Ya. Acá en esta parte, gracias Dulce, nos ha leído como un resumen de cómo era la ciudad. Y me había olvidado decirles, pero acá lo leyó Dulce, Génova y Venecia, las dos ciudades que se dedicaban al comercio, eran enemigas, ¿no? Eran ciudades que se odiaban, ¿no? Porque cada una quería imponerse sobre la otra, sobre todo en el rubro de la actividad comercial, o sea, competían por cuál era la ciudad comercial más importante, no solo de Italia, sino del mundo en esa época. Entonces había una gran competencia entre estas dos ciudades, ¿no? Y se odiaban a muerte, ¿no? Y acá justamente Dulce nos ha leído que un veneciano llamado Marco Polo, muy famoso por los viajes que realizó hacia la India y la China, va a escribir su libro cuando fue detenido por los genoveses, ¿no? Y estaba en la cárcel. Muy bien. Y entonces, como competían por ver quién era la ciudad comercial más importante, en esa época también comenzaron a competir por cuál de las dos ciudades era la más hermosa, la que tenía los mejores artistas, ¿no? También entraron a esa competencia, ¿no? Del Renacimiento, ¿no? Y los mecenas en esta ciudad también fueron los grandes comerciantes.
Acá yo lo voy a leer esta parte, ¿ya? Muy pronto sus naves, o sea, sus barcos, contendieron el dominio del mar de Pisa, del mar a Pisa y a Venecia, con frecuentes y sangrientas batallas. También luchas en tierra firme contra las demás ciudades lígures que quisieran librarse de su hegemonía, y luchas internas entre las familias de los Doria, Fieschi, Spínola y Grimaldi Doria. Pero al mismo tiempo sufrió una recesión en las propias actividades económicas a causa del alejamiento de los intereses comerciales del Mediterráneo hacia las nuevas colonias de América, cuyo descubrimiento se debe precisamente a la audacia de Cristóbal Colón, quien posiblemente fuese genovés, ¿no? No se sabe exactamente si Colón fue genovés, pero muchos historiadores dicen que Colón fue genovés, ¿no? Chicos, ¿saben cuál fue la perdición de Génova y de Venecia? Ellos eran grandes comerciantes, pero comerciaban con la India. Y cuando los árabes conquistan el Asia, ya no dejaban pasar a los comerciantes. Y posteriormente Colón descubre o encuentra América, entonces la actividad comercial va a cambiar, ¿no? Entonces, el descubrimiento de América y la posterior conquista de este continente por los españoles y portugueses marca el fin del poderío económico de estas dos ciudades. Dejaron de ser las ciudades comerciales más importantes del mundo, ¿no? Y pasaron a un segundo plano, ¿no? Ya los puertos españoles se van a convertir en los más importantes. Y acá tenemos a Génova, y miren estas obras arquitectónicas que podemos encontrar en la ciudad de Génova, todas construidas en la época del Renacimiento. Tú lo ves estas construcciones, pues dirán cómo lo han hecho, ¿no? Y esta ciudad está llena de esas construcciones, ¿no? Génova, Venecia, Florencia, Pisa, Milán, Roma, ¿no? Todo porque en esa época estas ciudades entraron en competencia por embellecer. Estaba de moda el Renacimiento y todas querían embellecer su ciudad y que sea más bonita que la otra, ¿no? Entonces, eso fue lo que sucedió en esa época, ¿ya? Entonces, no hay preguntas acá, la única tarea que tienes que hacer es pegar esto en el cuaderno y mandar la foto en la sección tareas. Esto de Génova y Venecia junto con la de Florencia de la semana pasada, que no había dónde enviarlo. Las dos juntas me van a enviar, ¿ya? Para los que recién han entrado, ¿no? Los que estaban desde el comienzo sí ya me han entendido, pero es para todos, ¿ya? A ver, prendan sus cámaras, chicos. Prendan sus cámaras todos, ¿ya? Con la cámara apagada. Vamos a ver un video para seguir viendo esta época. Nos falta estudiar la ciudad de Milán y la ciudad de Roma, que los vamos a ver la semana que viene, ¿no? Y también las etapas del Renacimiento. Son dos etapas, el Quattrocento, está en italiano, y el Cinquecento, ¿ya? Donde vamos a hablar un poco de Da Vinci, de Leonardo da Vinci, un personaje muy conocido, y de Miguel Ángel, que es otro personaje, los dos personajes más conocidos de la época del Renacimiento. ¿Ya? No, Fergie, yo no he llamado a nadie. A otra persona habrá llamado, está confundido. A ver. Seguimos entonces. Voy a poner entonces el video, ¿ya? A ver, vamos a parar un ratito acá. Y ahora sí. Los alemanes del Sacro Imperio, apelando a su pasado romano. Desde mediados del siglo XV, las formas renacentistas florentinas se vieron enriquecidas, gracias a los sabios griegos llegados de Constantinopla, por la filosofía platónica, surgiendo una corte neoplatónica en torno a la familia Medici. El modelo al que se aspiraba era el gobierno del buen tirano rodeado de eruditos. En el arte se reinventó el Imperio Romano, generando una plástica y una arquitectura que, teniendo claras reminiscencias romanas, eran esencialmente una creación del siglo XV. El modelo florentino fue imitado por las otras cortes italianas creadas por los condottieri, señores de la guerra que buscaban asemejarse a los Medici. El objetivo ya no era solo distinguirse de los bárbaros del norte, sino crear una construcción política, una Italia unida bajo el mando de un solo señor, que pudiera enfrentarse a esos bárbaros.
A finales del siglo XV, Italia volvió a convertirse en el escenario del enfrentamiento de los ejércitos de más allá de los Alpes. Esencialmente los franceses y las tropas de Fernando el Católico, y más tarde su nieto, el emperador Carlos V. Estas guerras por Italia de franceses, hispanos e imperiales acabaron con las ambiciones de los príncipes italianos. Sin embargo, la idea de crear un centro político que unificara Italia, apelando a sus raíces romanas y oponiéndose a los ejércitos foráneos, fue retomada por los papas de Roma, una iniciativa que quedaría claramente explicada en la obra de Nicolás Maquiavelo, El Príncipe, que no solo es un tratado sobre el buen gobernante, sino una larga reflexión sobre el empeño puesto por la corte papal en liderar Italia. Así, entre 1492 y hasta 1527, durante los pontificados de Alejandro VI Borgia, Julio II y los Medici, León X y Clemente VII, los papas desarrollaron un ambicioso programa político-militar, tratando de unificar buena parte de Italia, utilizando el arte y la filosofía florentina del siglo XV como marca distintiva, ahora convertida en lo que los historiadores denominaron el Alto Renacimiento. El papado, que había disfrutado de una autoridad notable en la Europa de la plena Edad Media, había vivido una larga crisis a lo largo de los siglos XIV y XV. Primero, sometido a la tutela del rey de Francia, que logró en 1309 que la sede del papado se trasladara de Roma a Aviñón. En 1378, el papa Gregorio XI decidió volver a Roma, donde murió poco después. La elección de su sucesor provocó la ruptura entre el candidato apoyado por los cardenales italianos y el apoyado por los cardenales franceses. Se produjo así el gran cisma de Occidente, que se prolongaría hasta 1417, cuando en el Concilio de Constanza se eligió a un papa único, Martín V. Pero en Constanza, además, se puso en marcha el conciliarismo, que consideraba que la autoridad de la Asamblea Conciliar estaba por encima de los papas, una corriente de pensamiento que volverá a defenderse en el Concilio de Basilea a partir de 1431. Este concilio terminaría en Florencia en 1445, cuando Eugenio IV sentó las bases para recuperar toda la autoridad papal. Comenzaron por rehacer la corte papal en Roma, aún sin capacidad real para extender su autoridad por toda Italia y aprovechando la moda artística florentina en combinación con otras soluciones, como las tradiciones medievales o el arte flamenco. Es decir, aún no estábamos ante una corte neoplatónica como la que se había establecido en Florencia y se había imitado en otras ciudades de Italia. De esta forma, entre los papas que gobiernan entre Eugenio IV y Alejandro VI Borgia, encontramos pontífices que parecen más apegados a las formas medievales y otros que han sido señalados como auténticos humanistas. Pero recordemos la necesidad de matizar ese término. En tiempos de Eugenio IV, Lorenzo Valla dio a la luz su estudio mostrando la falsedad de la donación de Constantino, el supuesto derecho entregado por este emperador romano a los papas para poseer el centro de Italia. Valla trabajaba en ese momento al servicio de Alfonso V de Aragón, que peleaba con el Papa por el reino de Nápoles. El trabajo de Valla no era una novedad. La donación de Constantino, invención del siglo VIII, estaba puesta en duda desde el siglo X. Fue empleada en la lucha entre Alfonso V y Eugenio IV, y nadie le volvería a prestar atención hasta los tiempos de la Reforma luterana. Eugenio IV fue sucedido por Nicolás V, que comenzó la reconstrucción del Vaticano, destacando la capilla nicolina pintada por Fra Angelico, y rehizo la Biblioteca Vaticana con la ayuda del propio Valla, reuniendo las obras que habían quedado en Roma con las que se habían trasladado a Aviñón y con otras nuevas que hizo traducir del griego al latín. Es decir, no hizo una biblioteca nueva, sino que rehabilitó la que los papas ya poseían desde el Bajo Imperio Romano y toda la Edad Media. En tiempos de Nicolás V, Constantinopla cayó en manos de los turcos en 1453, y sus sucesores hubieron de preocuparse por tratar de reunir a los monarcas cristianos para combatir a los turcos o fortalecer a la Inquisición frente a las herejías. Los papas trataban con ello de recuperar su autoridad universal, de clara tradición medieval. Buen reflejo fue la remodelación de la Capilla Sixtina a partir de 1477, bajo el gobierno de Sixto IV.
El Papa hizo venir de Florencia a los artistas más destacados de la época: Botticelli, Perugino, Ghirlandaio. La capilla era un edificio rectangular rodeada por una galería sobre matacanes corridos en la parte superior, una solución muy habitual en la arquitectura tardogótica. Al interior se desarrollaron dos grandes programas iconográficos. En la pared sur, la vida de Moisés, la vieja ley. En la pared norte, la vida de Cristo, la nueva ley. Entre medias, una galería de papas. Con ello, Sixto IV demostraba que estaba lejos del supuesto ideal humanista del hombre como centro del universo, y venía a recordar que el gobierno del mundo emanaba de Dios, mediatizado por el poder de los papas, el viejo sueño medieval de la autoridad universal del sumo pontífice. Con el Papa Alejandro VI Borgia, a partir de 1492, estos sueños universales dejan paso al empeño de los papas por dominar Italia. Alejandro VI, que estableció un complejo equilibrio entre los conquistadores franceses y aragoneses, contó con los servicios de su hijo César Borgia, que amplió las posesiones papales en el centro de Italia. La labor de Alejandro VI será continuada por su sucesor, Julio II, quien no solo fue destacado líder militar, sino quien apostó claramente por las formas del Alto Renacimiento para embellecer Roma. En ese momento, en 1503, se había planteado un debate artístico entre Leonardo da Vinci y un joven Miguel Ángel en la decoración del Salón de los 500 del Palacio Viejo de Florencia. A Leonardo le encargaron pintar la batalla de Anghiari y optó por un estudio naturalista de un grupo de guerreros a caballo. Por el contrario, Miguel Ángel, en la batalla de Cascina, apostó por un grupo idealizado de soldados atrapados de improviso. Ese modelo idealizado de Miguel Ángel supuso al mismo tiempo el éxito del realismo que se había venido experimentando desde el siglo XII, de la perspectiva de Brunelleschi, pero sobre todo de la idealización, una forma de concebir el arte que se impondría en la Roma de Julio II, y de ahí en